discutir en detalle o sea que esto es una ley básica. Siempre es válida. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis que tener muy claro, lo insisto muchas veces. Otra cosa es que sea útil. Útil. Útil en el sentido de obtener la información que nosotros buscamos en un problema. Es equivalente a la ley de Cooper para vosotros. Bueno, entonces lo que nos está diciendo es que hay que usar la imaginación. Vamos a usar la forma microscópica. Q dentro y pues, su forma integral. Bueno, podemos vamos a cogernos problemas que vienen aquí en los PDFs del MIT, pienso. Para entrar de alguna manera. Vamos a por ejemplo, aquí. Primero, como veis, en la ley de Gauss hay que tener muy claro lo del concepto de flujo. Entonces, aquí en esta primera pregunta que tenéis en la cuestión de concepto, viene precisamente de eso. Nos dice el flujo eléctrico a través de la superficie plana de ahí abajo, teniendo en cuenta que el vector normal a la superficie está en la orientación del dibujo, ¿no? Entonces nos está diciendo cómo es el flujo, positivo, negativo, cero, no tengo ni idea. Primero, así ya que tenemos que hablar con él. Rápido, pues este está chupado. Si no lo veis, por eso digo, no hay ningún problema, este es facilísimo, pero si uno no lo ve, entonces es difícil que podamos seguir dando pasos Tenemos una carga positiva a la izquierda, una carga negativa a la derecha. Tendrá uno que ver cómo es el campo eléctrico, cómo son las líneas del... Uno dice el flujo, pues así visualmente en la cabeza me tengo que imaginar cómo están atravesando las líneas del campo eléctrico debido a esas dos cargas esa superficie. Y las líneas pues van de la carga positiva a la carga negativa, van de uno al otro. Es decir, que están atravesando las líneas que atraviesen esa superficie, la están atravesando en el sentido contrario a que me marca el vector normal. Por lo tanto, el flujo va a ser negativo. Bien, otro más. Nos dice, el flujo total a través de la superficie esférica, esta es positiva, teniendo en cuenta hacia afuera, ¿no? El vector normal, porque esa es una superficie cerrada, negativa, cero, no tengo ni idea. Y ahora uno dice, visualmente, que son estos facilongos, visualmente a ella nos han dibujado las líneas del campo eléctrico debido a esa carga. Claro, está entrando por aquí, por la izquierda, pero está saliendo por aquí, por este otro punto de la superficie. Entra por aquí, sale por ahí, entra por ahí, sale por ahí. Eso quiere decir que el flujo va a ser cero. Eso, ahí hay que tener cuidado, pero un cuidado tremendo. Eso es así, porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Es decir, yo puedo tener un campo, un vector, imaginaos que el universo fuese ahora, que la ley fuese inversamente proporcional al cubo de la distancia. ¿Podéis imaginar eso? Que fuese todo igual, el campo eléctrico que provoca una carga puntual, fuese todo lo mismo, es decir, radial, alejándome, si es positiva, pero bueno, va decreciendo con la ley inversamente proporcional al cubo de la distancia. Entonces, el dibujo sería el mismo, ¿no? Las líneas del campo serían rectas, entran por un lado y salen por el otro, pero entonces ya el flujo dejaría de ser cero y pasaría a ser negativo. ¿De acuerdo? Es decir, que cuidado con lo del ver las líneas del campo y contar si entra y sale por otro lado, porque en este caso estamos teniendo bien en cuenta que es la ley de Coulomb lo que hay ahí detrás. ¿Entendido? Pero bueno, es siempre una ayuda decir, oye, si entra y sale por otro lado, pues nada, cero. Bueno, este vamos a dejarlo para después de los ejemplos que haga ya. Bueno, pero este sí nos puede ayudar. Este, por ejemplo. Esta figura, en la cual nos aparecen las líneas del campo, pero sin el sentido, ¿no? Lo de grass seeds es como si uno reparte ahí virutas y se orientan con el campo, pero la única cosa, es bonito, pero la única cosa que no nos da información es acerca del sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahí veo 3 cargas puntuales que nos dicen que es más uno, que hay 2 positivas, bueno, nos está diciendo más, que hay 2 positivas y una negativa. Entonces, nos está diciendo la superficie gaussiana en la figura es una esfera conteniendo 2 de estas cargas, esta y esta. El flujo total a través de esa superficie esférica gaussiana imaginaria es positivo, negativo, cero, imposible de determinar porque necesitamos más información. Claro, entonces uno dice, vale, ya estamos en la ley de Gauss, tengo una superficie cerrada. Entonces, el flujo del campo eléctrico va a ser, a través de esa superficie, proporcional a la carga neta encerrada dentro. ¿Cuánta carga neta tengo? Podría ser, pero habrá que decir por qué, porque esta podría ser positiva, positiva. ¿Entendéis el asunto? Podría ser positivo, positivo, o bien tal como podría ser incluso, podría ser negativo, negativo. Bueno, porque nos dicen 2 positivas, perdón. Sí. O sea, que nos está diciendo que no solo que es positivo y negativo, sino cuántas. Sí, es verdad que lo dije yo. Entonces podría ser positivo, positivo o positivo, negativo. No queda más remedio que... Entonces hay que fijarse en cómo van las líneas. Uno dice, anda, las líneas del campo eléctrico en cargas puntuales nacen, ¿no?, de las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Eso quiere decir que aquí una de estas 2 tiene que ser positiva y la otra negativa. No sé cuál de las 2, pero por lo tanto el flujo va a ser 0. Líquida. Como veis, a ver cómo... bueno, pero podemos saber cuál de las 2 es positiva y cuál es negativa. La positiva. Claro, efectivamente, porque si no, fijaos las líneas, algunas tendrían que terminar en esta otra. Si fuese negativa, esta tendría que ser positiva. Y es más, también si me fijo entre esta y esta, veo como hay líneas que van de una a la otra, por lo tanto, no le queda más remedio. Muy bien. Bueno, pues de estos hay 2 más, me parece. Nos está diciendo, tenemos 4 superficies cerradas, S1, S2, S3, S4, junto con las cargas esas menos 2Q, Q y menos Q. Aquí con líneas en colores, pues están las intersecciones de esas superficies con el plano de la página. Es decir que, como veis aquí son curvas, pero son superficies, o sea, es el corte entre el plano y una superficie cerrada. Vale. Entonces, encontrar el flujo del campo eléctrico a través de cada superficie. En verde, S4. ¿Cuánto encierra? 0, por lo tanto 0. En rojo, pues tendremos... ¿cuál es la carga neta? Menos 2Q más Q, carga neta menos Q, por lo tanto menos Q dividido por epsilon sub 0.
En negro tenemos menos Q más Q, pues va a ser menos 2Q dividido por epsilon sub 0. Y en azul, pues 0 patatero. ¿Se ve? Bien fácil. Bueno, este es más interesante. Ah, sí, este es un clásico, clasicón. Aquí tenemos una pirámide que tiene una base cuadrada del lado A y 4 lados, 4 caras que son triángulos equiláteros. Una carga Q la colocamos en el centro de la base de la pirámide y nos preguntan cuál es el flujo neto del campo eléctrico a través de una de las caras cualquiera de triangulares. Es decir, en este problema nos dicen hay en el centro de la base cuadrada y nos están preguntando el flujo a través de cualquiera de las caras. A ver qué podemos hacer. Ya sé que alguno se lo sabe. Primero, a ver, fijaos que no nos está primera pregunta, ¿el flujo a través de toda la superficie cerrada, la pirámide total? O sea, vamos a estrujar un poco el problema un poco más. Si yo os preguntase ahora, tengo esta carga aquí, que está situada en ese punto, en la base, y me preguntan cuál es el flujo a través de la superficie cerrada, que es toda la pirámide, la base y la pared lateral. Pues son varias superficies, ¿no? No es una superficie cerrada. He cambiado un poco, o sea, he ido un poco voy a estrujar un poco más este problema. Olvidaos por un momento la pregunta que os ha hecho. Simplemente cojo la estructura del problema y digo, tengo esa pirámide y pongo una carga justo en medio de la base. Y me preguntan, o me pregunto yo, flujo a través de la pirámide. Que es una superficie cerrada. Me dice. Esta es la ley de Gauss, lo que estoy poniendo, ¿eh? Venga, Q dentro. Eso como para recordarlo. Calculas el flujo que hay a través de cada cara y es por los... No. Hombre, podría hacer eso, efectivamente, con la ley de Coulomb. Con eso podría hacerlo para las paredes laterales. Pero para la base, ahí habría un pequeño problemilla, pero quizás... ¿Te tienen que decir el material de lo que está hecho? No está hecho de nada. Es una figura imaginaria. Ahí es, ¿lo veis? Esas cosas tienen que salir. O sea, lo que estoy intentando es toda esa mala sangre que salga cuanto antes, porque una cosa, superficie imaginaria no tiene que estar hecha de nada. ¿Está eso claro en la ley de Gauss? Es una advertencia que os hago, que hice ya en algún momento. O sea, cuando dice lo de superficie gaussiana, y yo digo gaussiana imaginaria, lo de gaussiano se refiere porque vas a aplicar la ley de Gauss. Que no tiene por qué estar. Esa pirámide puede ser, es una imaginación mía, no tiene que estar hecha de nada. Bueno, aquí hay un pequeño problema, porque aquí viene el subíndice S dentro, pero justo la carga está sobre la superficie. Q sobre la superficie. Ni dentro ni fuera.
Por lo tanto, el flujo no está definido. ¿Entendéis el problema? Fijaos, es o la carga dentro o fuera. Si tengo carga sobre la superficie, entonces tengo un pequeño problema, que es no está definido el flujo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, eso como una pequeña ayuda para darse cuenta de aquí, que luego nos ayudará precisamente a entender, por cierto, ya lo voy a decir ahora, en lo de cuando os hablábamos de el campo eléctrico creado por distribuciones superficiales de carga, que había una discontinuidad en él. Bueno, eso tiene relación con lo que estoy diciendo ahora en este problema. Volvamos a la pregunta que nos hacía aquí el MIT. Nos dicen, ¿cuál es el flujo? Ahora sí es ¿cuál es el flujo a través de, por ejemplo, me da igual cualquier cara porque está a la misma distancia de cualquier cara? ¿Qué? Uno podría, efectivamente, coger y mancharse las manos, la ley de Coulomb, el flujo, ¿no? Pero de una manera mucho... O sea, que eso se puede hacer. No hay nada más que pues eso, integrar y... ¿Qué remedio? Estar un buen rato integrando. Los límites de integración son un poco puñeteros porque es un triángulo. Mucho más rápido. Uno dice, anda, lo que voy a hacer es intentar utilizar esto. Si tú coges ahora una superficie imaginaria cerrada que está constituida por la pared lateral de la pirámide superior y la pared lateral de la pirámide inferior, es una superficie cerrada, necesito que sea cerrada para poder aplicar esto. Entonces digo, ¿cuál es el flujo a través ahora de todo ello, lo de arriba y lo de abajo? Ahora no hay problema de dentro, está dentro, por lo tanto va a ser Q dividido por epsilon sub. Claro, el flujo a través de esa superficie, ahora digo, anda, va a estar constituido por el flujo a través de cada una de las caras. Pero resulta que he situado la carga justo en el centro de la figura. Es decir, la simetría me dice que el flujo a través de cualquiera de las 8 caras tiene que ser el mismo. Eso significa que el flujo a través de una de las caras tiene que ser Q mayúscula. Para eso puse Q mayúscula. Dividido por 8. Liquidado el problema. Hola. Ya está. Un problema similar a este es el que os comenté el otro día que estuvimos viendo, ¿no? Cuando hice el del disco, me parece, el flujo a través de por integración. Imaginaos un problema como el siguiente. Tengo una carga puntual, Q, y a una distancia a medios, me pregunto cómo va a ser el flujo a través, y justo por el punto central por abajo, a una distancia a medios, cómo va a ser el flujo a través de esta superficie cuadrada del lado A. Uno dice, bueno, pues puedes hacerlo por integración, efectivamente, pero puedes aplicar también la ley de Gauss. Ahí uno dice, anda, mira qué útil es. Si yo me imagino una superficie gaussiana imaginaria cerrada, que es un cubo de lado, de arista A, eso significa que la carga está situada en el centro del cubo, Eso significa que me da igual por simetría, todas las caras son equivalentes, entonces tengo ahí 6 caras,
Es decir, primero aplico la ley de Gauss, el flujo a través del cubo será Q dividido por epsilon sub 0 para una cara. Cuidado con esto. En el momento, imaginaos, si la carga no está en el centro, ya no tiene... Entonces ya, sí, sigue siendo el flujo total a través de todo el cubo Q dividido por epsilon sub 0, eso sigue siendo cierto, pero ya no puedo decir que el flujo a través de todas las caras sea el mismo. ¿Entendéis lo que...? O sea, que tendríamos en este caso... por la simetría del problema, tendríamos que sería Q dividido por 6 epsilon. Eso quiere decir que uno se puede dar cuenta rápidamente, si lo habéis entendido, alguna vez creo que lo hice, decir, muy bien, he explicado este problema, he explicado las dos por integración y por este problema, y resulta que ahora cambio y digo, ¿cómo es el flujo? Imaginaos, ¿no? ¿Cómo se le puede pillar a uno si lo entiende o no lo entiende? Digo, coloco la carga Q y ahora una distancia A, todo lo mismo, lo único que os habéis dado cuenta aquí ya no pongo A medios, sino que pongo A. Eso quiere decir que uno dice, puedes hacer, anda, ¿y ahora qué hago? Porque claro, ahora ya no puedo completar, o si completo el cubo de lado A, ya tengo la carga sobre una de las caras, lo cual me fastidia. Entonces, efectivamente uno dice, pues agrando las caras, agrando y hago así, ras, 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 ¿no? De tal manera que entonces esto sería 2A, 2A, ¿no? Arista 2A, carga en el centro, genial. Eso significa que el flujo a través del cubo sigue siendo Q dividido por epsilon sub 0. Ya, pero a mí me están preguntando, y tendríamos por cada cara, efectivamente, del cubo grande sería Q dividido por 6 epsilon sub 0, pero a mí no me pregunta, sino, perdón. Le falta un 2 abajo. Son 6 caras, ¿no? Sí, pero 6 por 2, porque está reducido a la mitad, ¿no? La superficie. Eso es no haberlo entendido. Lo cual está bien, porque para aprender uno necesita equivocarse. Por así decirlo, tendríamos, fijaos, lo original era eso, ¿no? ¿Os dais cuenta? Sí, yo sé que a través de todo esto es Q dividido por 6 epsilon sub 0. Genial. Pero, ¿cómo saco yo la relación entre la zona, digamos, que rodea el cuadrado del lado A con el cuadrado del lado 2A? Eso no lo puedo deducir de ninguna manera, salvo manchándome las manos e integrando. ¿Está claro? Es decir, que en este problema uno lo ve, si lo entiende, es decir, ¿qué hago? ¿Aplico la ley de Gauss? La ley de Gauss siempre es válida, puedo hacer una cosa como estas, pero a mí me han preguntado cómo es el flujo a través de esto, del cuadrado del lado A, no del cuadrado del lado 2A. Y decir cualquier cosa, ahora mismo, acerca de la relación del flujo en esta zona, y la zona en azul, es una suposición que habría que demostrar integrando. Es decir, cualquier cosa bonita que le... pues a mí me parece que va a ser 4 veces... cualquier cosa. Me puede parecer 2 veces. ¿No? No me acuerdo qué número dijiste. 2 veces, lo que fuese. Tendríamos el área. Uno diría 2A al cuadrado. O sea que 4A cuadrado, ¿no? Esto en azul sería al cuadrado. Es decir, que aquí uno... la tentación, ¿no? Es decir, la tentación enorme, casi uno es que no se retiene ahí diciendo, pues entonces, si va a ser Q dividido por 6 epsilon sub 0 y es 4 veces mayor, pues un cuarto de eso liquida Q dividido por 24 epsilon sub 0. Está mal. O sea, es una suposición
que podría dar la casualidad de que estuviese bien, pero da la casualidad de que está mal. Porque uno tiene que darse cuenta de que naturalmente aquí esta zona en azul estás más cerca de la carga, es decir, que el campo eléctrico es más intenso. No solo eso, sino que además en la zona esta en rojo la dirección del campo eléctrico está más inclinada, es decir, forma un ángulo mayor con respecto a la normal. Es decir, que la contribución también disminuye. Disminuye no solo debido a la intensidad del campo, que es menor en esos puntos, sino que además la inclinación, la orientación con respecto a la superficie también es diferente. ¿Vale? Muy bien. Pues, bueno, como cuento con que a los alumnos se les olvidan estas cosas, pues a lo mejor todavía.